Y ya nos encontramos con el arquitecto Carlos Pastor Santamaría para hablar de un tema bastante interesante y son esas construcciones post-desastre. Bienvenido al programa, arquitecto. Gracias, buenos días. Bueno, primero queremos saber a qué nos referimos cuando hablamos del tema de esas construcciones post-desastres. Después de una catástrofe natural, suceden una serie de acontecimientos, dentro de los cuales es ser precavidos para habitar nuevamente los edificios que habitamos comúnmente, como las viviendas o edificios de oficinas o ciertas edificaciones. En ese momento de pensar a dónde ir o a dónde estar para estar precavidos para un suceso inmediato, nace esta arquitectura que básicamente se divide en tres situaciones. La arquitectura de emergencia, que son básicamente las carpas o los elementos de primera mano para tener una habitabilidad para las personas que tienen un problema de lugar, de dónde estar. De ahí viene la arquitectura temporal, que es la que básicamente hablaremos hoy, y de ahí viene la arquitectura permanente, que es ya la nueva construcción o rehabilitación de los edificios que ya están por algún momento afectados por este sismo. Sin embargo, usted mismo le indica, este tipo de construcciones son temporales. ¿Quiere decir que no están aptas para ser habitadas en un largo tiempo? Claro, o sea, básicamente responden a un tiempo de utilización hasta que la gente pueda recuperar sus viviendas o sus edificaciones. ¿Qué técnicas de construcción se utilizan para este tipo de arquitectura? Bueno, para esta arquitectura temporal obviamente se necesita una infraestructura industrial, o sea, básicamente industrial y estandarizada, porque obviamente es transportable, hay que llevar a lugares donde de repente no hay carreteras o estas vías de comunicación han sido afectadas. Entonces, por ese motivo, todos los sistemas de arquitectura temporal que van a suplir esta vivienda y estas edificaciones permanentes son con materiales muy ligeros, materiales rápidos de montar, con pocas piezas, básicamente estándares industrializados. ¿Cuáles son los puntos que se consideran al momento de utilizar este tipo de construcciones? Muy bien. Básicamente, para empezar, tenemos que ver las distancias de donde va a salir esta infraestructura a donde va a estar la ayuda, ¿no? Te comento, yo tengo una investigación de más o menos 4 años sobre un prototipo de infraestructura temporal que está patentada y que suple ciertas variables que otras arquitecturas no suplen. Por ejemplo, la más habitual es el uso del container, que es un elemento básicamente de utilización de transporte de mercaderías internacionales, ¿no? Pero ese container no está diseñado para la habitabilidad, simplemente es una caja estructural para llevar ciertos elementos. Pero ¿qué pasa? Este container se lleva en un camión cada una, en un transporte terrestre por unidad. Pero ¿qué pasará si no hay carretera? O si un hueco destruye la pista. Otros dirían, llevamos un helicóptero, pero sería un helicóptero por cada container. Entonces comienzan a suplir ciertas variables que dependen mucho del territorio y el lugar donde se va a utilizar. Entonces, dentro de esa posibilidad, yo diseñé un prototipo ligero, fácil de montar, con ciertas piezas pequeñas y que suple una infraestructura temporal dentro de la infraestructura, no la de emergencia inmediata que hablamos de las carpas, sino la que está un poco más arriba, ¿no? Para poder llevar a cabo este diseño, de seguro tuvo que haber analizado o haber estudiado las limitantes. ¿Cuáles serían algunas de ellas? Bueno, en nuestro país, en el Perú, básicamente las principales son a nivel de clima y territorio. Tenemos climas muy variados, en costa, sierra y selva a modo general, porque tenemos mucho más pisos altitudinales. El territorio específicamente, que tenemos accidentes geográficos de comunicación, tenemos terrenos en pendientes, lugares inundables y climas, obviamente, por temperaturas. Hay temperaturas radicales, ¿no? Tenemos en la costa hasta 39-40 grados, como en la sierra hasta -0. O sea que con esto podemos decir que este tipo de construcción también debe adaptarse al clima donde vaya a ser utilizado. Totalmente, porque por ejemplo, te pongo un ejemplo fácil. Si yo tengo un anciano que se ha quebrado una pierna en un accidente y tiene que estar, lo han operado y tiene que estar en descanso médico en un lugar para que no sea afectado por ciertas infecciones, imaginémonos colocarlo en una carpa en medio de este calor de mediodía en Piura. Sería imposible. Sí, posible. ¿Cuáles serían los puntos a tomar en consideración ya para finalizar cuando hablamos de este tipo de construcción? ¿En qué momentos deben aplicarse? Ok, básicamente una de las partes importantes que soluciona este sistema, porque es un sistema, es la parte de infraestructura dentro de una situación de desastre. Hay otras variables mucho más importantes, obviamente. O sea, no dejan de ser menos importantes, pero son más importantes. Por ejemplo, tener un riesgo de ubicación. Por ejemplo, hay lugares que ya comúnmente sabemos que tienen riesgos constantes, que son inundables, que tienen un territorio con una serie de problemáticas naturales. Eso es una de las variables que tenemos que tomar en cuenta. De ahí
el censo natural de la población y ver en los antecedentes cuántas personas han tenido ese riesgo y cuántas han sido afectadas y de qué rangos de edades. Obviamente sabemos que es más fácil que un niño y un anciano se vea afectado por un que un adulto, que tiene capacidad de poder salir. Entonces, básicamente esas variables nos comienzan a ayudar a tener una especie de medición para ya sustentar esta infraestructura. Entonces yo con esto puedo saber cuántos módulos puedo tener, para qué tipos. Por ejemplo, mi infraestructura, ¿qué soluciona? No soluciona la habitabilidad de toda la gente, porque eso estamos hablando de repente a veces 3.000 personas, 4.000 personas. Solucionamos la parte inmediata con más riesgo. Por ejemplo, salud. Bueno, muchísimas gracias al arquitecto Carlos Pastor Santamaría, con quien hablábamos de este tema tan interesante como son esas construcciones post-desastre. Como pudieron escuchar, son construcciones temporales. También queremos agradecer al Hotel Posada Blanca por facilitarnos sus instalaciones para la grabación de esta nota, y ahora te invito para que continuemos disfrutando muchísimo más de Piura Construye.